Dios al mundo amó. Un momento con la Biblia, con Conozca la Verdad. Dios los bendiga, mis amados amigos y hermanos. Le damos una vez más la cálida bienvenida a este programa Un Momento con la Biblia a través de Conozca la Verdad. Quédese hasta el final y reciba la bendición y enriquecimiento en el conocimiento bíblico, teológico, doctrinal. Para seguir en este programa vamos a tomar tres videos, afirmaciones de supuestos teólogos que dicen que se autotitulan apologistas o teólogos y tienen afirmaciones, teorías sobre ciertas doctrinas bíblicas. Veamos el primer video. Amén. Adelante. Eternidad significa sin principio de días y sin fin de días. La palabra hijo implica que algún día ha tenido que tener un comienzo. La palabra hijo eterno es antibíblico y son palabras completamente opuestas. Ustedes pueden ver la afirmación. No sé si usted se dio cuenta al escuchar el video. Y la afirmación que hace el supuesto teólogo o apologista. Dice que eternidad significa sin principio de días y sin fin de días. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Pero cuando dice hijo, implica que tuvo comienzo en un tiempo especificado. Y en este caso está declarando de que el hijo fue creado o comenzó a existir en el tiempo. Recuerda que el tiempo, según la Biblia, es creado por Dios. Y cuando hablamos de Dios, estamos refiriéndonos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ya que los tres, con identidad personal, llevan un solo título llamado Theos o Dios. Entonces, cuando hablamos del Hijo, dice que tuvo comienzo. ¿Eso será cierto? No, la Biblia dice que no. Acerca de Jesús. Con la afirmación de este señor, está declarando claramente que el predicador y todos sus seguidores siguen perdidos. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? Muy simple. No hay ningún ser creado, escúchalo bien, no hay ningún ser creado que puede salvar y redimir al hombre de su pecado. No hay. ¿Dónde está el texto? Vamos a ver. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. ¿Amén? Ahí dice, ¿qué dice? Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, se refiere a Jesús, al Cordero, y con su sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Se está refiriendo este texto a ¿quién? Al Hijo de Dios, al Hijo que estuvo aquí en la tierra con carne, cuerpo, alma y espíritu, llamado Jesús. Mientras el predicador dice que ese Hijo llamado Jesús que viene de María no es Dios, porque tuvo comienzo, porque tuvo principio. Y todo aquel ser, sea en el cielo o en la tierra, que tiene principio, no puede salvar, no puede redimir. Pero vemos claramente aquí que ese Jesús tiene la capacidad de redimir con su sangre. Entonces no era pues un alguien creado o un alguien que tuvo comienzo. Es el Hijo eterno del Padre. Dice que el Hijo eterno es antibíblico. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Pero la Biblia es clara. Jesús estando en la tierra como hijo dijo en Hechos, en Juan, en el libro de Juan capítulo 17 verso 5. Restitúyeme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese creado. Entonces, cuando ese hijo que viene de María está declarando que tiene eternidad, ¿no se le puede decir hijo eterno? Claro que sí. Así de simple. Entonces, todos aquellos que siguen la enseñanza de este predicador, que dice que el Hijo no es Dios, no es eternamente Hijo, él sigue perdido, él sigue condenado y todos sus feligreses siguen condenados. ¿Por qué? Porque les metió la confusión, diciendo de que el Hijo no es eternamente Hijo, que fue hecho carne para mostrarse al mundo, así a través de María. Juan 3:16 dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces un hijo creado, un hijo que existió en el tiempo no puede salvar. Pero mientras la Biblia dice claramente que sí, ese hijo enviado por el Padre sí puede salvar.
Y hemos visto claramente en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, que con su sangre nos salvó. Amén. Entonces no era creado. No era creado. Bien, de esta manera, este Señor ha engañado a mucha gente. ¿A cuánta gente lo ha mandado al infierno? Porque la Biblia tiene que cumplirse. Jesús dice, estando en la tierra, en aquellos días me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lenguas, hicimos grandes obras, grandes portentos. Pero Jesús, ¿qué dice? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque es una maldad decir que el Hijo no es eterno. Decir que Jesús no es eterno, que Jesús, el Hijo de Dios, no es eterno, es una maldad. Es engañar, confundir a la gente. Y el Señor lo ha hecho confundir a mucha gente. Que Dios tenga misericordia de su alma y se arrepienta antes que muera, porque si sigue con esa doctrina, él mismo se va a engañar y grande será su ruina. Bien, escuchemos otro audio. Adelante. Se estaba clamando a sí mismo. No, es que nosotros no estamos diciendo que como padre se clamaba a sí mismo como padre, no. Estamos diciendo que como hijo, en su manifestación en carne, como hombre podía clamar, ¿cierto? Podía clamar, como hombre podía clamar. Claro, a él mismo, pero ya no en su condición de hombre, sino en su condición de padre. Bueno, este predicador, bueno, no sé si es predicador, pero se autotitula apologista y teólogo. Pero dice totalmente lo contrario de lo que el otro hermano de él, unicitario, dice. ¿Amén? Los dos son unicitarios, doctrina de solo Jesús o doctrina de la unicidad. Los dos son unicitarios, pero ellos mismos se están contradiciendo. El otro dice que el Hijo no es Dios. Ahora este predicador dice que ese Padre que se hace carne en modo hijo, amén, clamaba a sí mismo, se clamaba a sí mismo, pero estando en su humanidad clamaba a su no sé qué. Es una payasada, eso no dice la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús oraba a su divinidad? Jesús era una persona de carne, sangre y hueso, y como persona oraba con alguien que existía en la eternidad, más conocido por los judíos, el Padre Jehová. Entonces, ese Padre Jehová nunca fue hecho carne, como este predicador lo está diciendo, porque él está diciendo que el Padre Dios se hace carne. O sea, ahora le está poniendo este predicador, teólogo, no sé si es predicador, pero dice que el Padre Dios se hace carne en modo hijo. Pero ese modo hijo no es el Padre, sino es como un velo que el Padre Dios cuando se hace carne crea para meterse dentro de él, o algo así. Es una doctrina totalmente herética, antibíblica. Jesús, como le digo, era persona de cuerpo, alma y espíritu, y se interrelacionaba con alguien. Amén. Se interrelacionaba, conversaba con Dios el Padre. San Juan 17, puede leer usted. Ahí dice: ahora Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo? Siendo un solo sujeto, va a hablarse de esa manera. Porque el unicitario está declarando de que el Padre Dios se hace carne. Esa es una herejía total, antibíblica. Porque el Padre Dios nunca varió ni mudó, según Santiago 1:17. El apóstol judío dice que el Padre no salió ni mudó del lugar donde está para hacerse carne y mostrarse al hombre. Lo que se mostró a nosotros, lo que se mostró es el verbo, el logos. 1 Juan capítulo 1, verso 1, 2 y 3, léaselo. Él se manifestó. Y Juan 1:14, y aquel verbo y aquel logos fue hecho carne. Y ese logos no es el Padre. Es alguien en la eternidad que estaba con Dios el Padre, porque él mismo lo dice, Jesús mismo lo dice, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre. Y verso 18 dice que el Hijo estaba en el seno del Padre y él nos dio a conocer que al Padre nadie lo vio jamás. Nadie lo vio jamás. Mientras este apologista ya vio al Padre hecho carne. Una herejía. Eso se llama patripasionismo. Recuerda que en el año 400 y 300 fue una guerra doctrinal entre el arrianismo, que decía que Jesús es creado, y la iglesia primitiva. Amén. Los padres de la iglesia primitiva predicaban diciendo que el Hijo no era creado, sino era de la misma sustancia del Padre. Hebreos 1:3. Primera Juan capítulo 5, verso 1 y 20.
claramente lo dice, que lleva el título, el Hijo, el engendrado, lleva el título de Dios. Y el Padre mismo lo dice a su Hijo, más el Hijo dice, tu trono, Dios, en Hebreos 1:8. Entonces, ¿cómo se atreven los arrianos a decir que Jesús es creado, como el primer video que están mirando? Bien, continuamos con el último video. Acá tenemos ya una persona que impone y da la razón a una organización que surge a los finales de 1800. Veamos, ahí está. Porque el Hijo tiene un comienzo en un Padre. Eso métase en la cabeza, eso, a nadie lo pueden engañar con eso. ¿Hasta dónde va a llegar la gente con tanta ignorancia? Que hay un Hijo eterno, si un Hijo nunca jamás será eterno. Un Hijo tiene un comienzo. En ese caso, Jesús tenía que ser una criatura como Miguel, como Gabriel, como el mismo Satanás, etc. En ese caso, los testigos de Jehová tienen más razón, porque el testigo de Jehová dice que Jesús es un ángel y que es Miguel y que fue creado por Dios. Este video es de un señor que también está rondando por las redes sociales y en algunos grupos de WhatsApp, hablando y debatiendo, defendiendo su postura, defendiendo su ideología filosófica humana. Él mismo dice que era trinitario, pero ahora ya no es trinitario. O sea, un tiempo predicó la Trinidad de Dios, pero ahora por algún lugar entró el agua al coco y ahora es unicitario. Y mira lo que dice, da razón a una organización que surge en la historia a los finales de 1800. ¿Quién? El arrianismo, pues el testigo de Jehová. Dice que el Hijo eterno no existe, métase en la cabeza, dice. Este señor está perdido como el señor del primer video. Así de simple. Porque él dice que el Hijo no es eterno. Entonces él está perdido. No es salvo. Porque ninguna criatura puede salvar al hombre. Ninguna criatura, sea del cielo o de la tierra, ninguno puede salvar al hombre de su pecado. Y decir que Jesús no es eternamente Hijo, que tiene de la misma sustancia del Padre, que fue enviado por el Padre Dios, pues es una pérdida de tiempo. Estando en la verdad, ahora está en la mentira, defendiendo la doctrina que surge en la historia, el arrianismo, y ahora como el testigo de Jehová. Dice que es el arcángel Miguel, dice que Jesús es creado. Ese es el mundo cristiano errado dentro del mundo cristiano. Por eso, mi amado amigo, lea la Biblia. Con estas verdades que hemos hablado, simplemente puedo decirle que en el mundo cristiano hay mucha confusión. El otro dice que Jesús no es eterno. El otro dice que el Padre Dios se hizo carne. Al Padre le pusieron ahora carne, sangre y hueso. Y se ora a sí mismo. Totalmente antibíblico. Y el otro, el último video dice que Jesús es creado. Y está perdido. Está perdido. El primer video está perdido. El segundo video también está perdido porque la Biblia no dice que el Padre Dios se hizo carne. Santiago 1:17. No varió, no mudó, no salió de su trono el Padre Dios para hacerse carne. El que salió de arriba, del cielo, es el Logos, el Hijo unigénito del Padre, tal como dice Juan 3:16, Isaías 9:6 y Juan 20:31. Estas cosas fueron escritas, estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en su nombre, en el nombre de ese Hijo de Dios, puedan salvarse. Pero estas personas que dicen que el Hijo que viene de María no es eterno, están condenados. Juan 3:16, 17, 18. Léaselo. Por eso, si tú quieres salvación, acepta a Jesús como el Hijo de Dios, tal como lo aceptó el etíope. Etíope confesó y dijo que Jesús no era el Padre ni el Espíritu Santo. Dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Está confesando después de su resurrección de Jesús. Recuerda que el libro de Hechos y la mayor parte del Nuevo Testamento, la mayor parte, más que en todo, el 100% del Nuevo Testamento fue escrito después de su resurrección. Y el libro de Hechos declara claramente en Hechos 3:13 que el mensaje de los apóstoles era que el Padre Dios le resucitó a su Hijo y le hizo Señor y Cristo. Hechos 2:36. Y en Hechos 3:13 dice claramente el Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ha glorificado a su Hijo.
Lo están predicando los apóstoles a los judíos que negaron a Jesús. Y los apóstoles judíos aceptaron a Jesús como su Mesías y como el Hijo de Dios y predicaban, y era una terrible guerra. Por eso hubo primera persecución terrible contra la predicación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Jerusalén. Y los cristianos fueron expulsados a Samaria. Pero estos cristianos no se callaron, siguieron siendo predicadores hasta el día de hoy. Pero, por tantos años ha pasado el evangelismo mundial, dentro del mundo cristiano surgen herejías como estas personas que estamos mostrando. Son herejías que han surgido dentro del mundo cristiano. Amén. El que esté firme, mire que no caiga, dice. Porque dice 1 Timoteo capítulo 4. ¿Qué dice? Pablo, ¿qué dice? Pero el Espíritu dice claramente: en estos posteriores días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, amén, engañadores y a doctrinas de demonios, que teniendo que autorizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Y otros dirán que el Padre Dios se hizo carne. Otros dirán, no, el Hijo Jesús no es eterno. Pero la Biblia es clara. Jesús es eternamente Hijo, que fue hecho carne, Juan 1:14. Y tiene la capacidad de salvar, siendo Hijo. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita pecados del mundo. ¿Por qué no lo dijo? He aquí el Hijo de Dios, no es Dios. Amén. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita pecado del mundo. Así dijo el último profeta del Antiguo Testamento. Amados amigos y hermanos, no es ofenderle, no es atacarlo, sino hablar la verdad. Esta es la verdad, conozca la verdad. Jesucristo no es el Padre ni el Espíritu Santo. Jesucristo es el Hijo de Dios enviado por el Padre Dios, tal como dice Jesús mismo en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ven? Entonces, no hay un Jesús Padre, no hay un Jesús Espíritu Santo. Jesús es el Hijo eterno del Padre que fue hecho carne. Amén. A través de María vino, cuando la Biblia dice Juan 1:14. Y gracias de que ese Dios, el Padre, envió a su unigénito Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Y como dice en Apocalipsis capítulo 5, leo, para todos aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, al Hijo de Dios. Luego, tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y arpas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado? Jesús, el Hijo de Dios. Y con tu sangre, ¿quién derramó su sangre? El Verbo, el Logos, que fue hecho carne. El Logos es el Hijo de Dios. Nos has redimido para Dios. Amén. Para Dios, y de toda linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles de alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús, el Hijo de Dios, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Amén. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, ahí está la voz del Espíritu Santo, oí decir al que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre Dios. Y al Cordero. ¿Quién está de pie frente al trono del que está sentado? El Cordero. Amén. Dice, se postraron. Amén. Y decían, amén. Gloria a Dios. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mis amados amigos y hermanos en Cristo, Jesucristo es eternamente Hijo, que tiene la potestad de salvarte y redimirte, ya que ningún ser creado pudo o tuvo la capacidad de redimir a nosotros. Solo alguien de la misma esencia del Padre era o es que Él tenía que venir para salvarnos. Por eso en Isaías 48:16, que dice, el que habla ahí se identifica como Dios de Israel.
Después de identificarse como Dios de Israel, dice, me envió Jehová el Adonai y su Espíritu. O sea que el Logos eterno, amén, fue enviado por el Padre y por su Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Amén. Por eso siempre cuando estuvo aquí en la tierra, 33 años y medio con carne, sangre y cuerpo, dijo, el Padre que me envió. Yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces la voluntad es una cualidad de un ser humano, de un ser racional, de hacer o no hacer un hecho. Entonces el Padre tiene voluntad, es una persona entonces. Y el Hijo hace la voluntad del Padre, entonces el Hijo es una persona. Y el Espíritu Santo enseña y guía. Ah, es como una persona, porque nadie puede guiar sin que no sea como una persona. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la doctrina bíblica. Cuando tú aceptas estas verdades, usted está en la verdad, porque es la palabra de Dios. No es invento de la Iglesia Católica Romana, no es invento de una filosofía hueca y sutileza, no, es palabra de Dios. Les he mostrado la Biblia. Esta les he mostrado. Y esto es lo que les puede ayudar a que lleguen a la salvación. Cristo, el Hijo de Dios, dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Cómo se atreven estas personas a decir que Jesús, el Hijo, no es eterno? Si Tomás le adoró, Señor mío, y curios. Entonces, ¿cómo se atreven estas personas a negar a Jesús como el Hijo eterno del Padre? Simplemente porque no les gusta la doctrina de la Trinidad de Dios. Eso. Y al negar eso, está negando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y murió su doctrina. De esta manera hemos llegado a la parte final. Dios le guarde, Dios le bendiga. Hasta el otro día. Amén.